Bioeconomía y capitalismo cognitivo hacia un nuevo paradigma de acumulación, de la autora Andrea Fumagalli. Capítulo 7. Explotación y alineación y nuevas subjetividades del trabajo. Explotación. Según Marx, la explotación es cuando el trabajo vivo, cuando éste es subsumido en el trabajo muerto de la máquina. También dice Moulier-Boutant en 2005, dijo que en el capitalismo cognitivo, el cual el trabajo vivo, tendencialmente inmaterial, se fija en el capital físico y por consiguiente el concepto de explotación o bien es modificado o desaparece. Karl Marx menciona que las fuerzas productivas y las relaciones sociales se presentan para el capital solamente como medios y por este motivo solo son medios para producir a partir de su limitada base. La explotación cognitiva hace referencia al papel de la ciencia como variable propulsora de la acumulación cognitiva, el capital social, donde se genera la relación de explotación subyacente a la producción de plusvalor. En el proceso de acumulación, la relación de explotación no es medible en términos de tiempo de trabajo, sino que viene dada por la entidad de la apropiación del bien del conocimiento. Inicialmente, propiedad de trabajo vivo, en tanto componente de valor de uso de fuerza de trabajo, pero que por medio de los nuevos derechos de propiedad intelectual se transfiere así al capital. Se trata todavía de un capital que es trabajo vivo. Hay otro elemento intrínsecamente ligado a todo lo dicho y que señala el paso de la explotación de grado 1 a la explotación de grado 2. Precisamente porque la explotación en el capital cognitivo es explotado de grado 2 o bien es el trabajo vivo el que explota el trabajo vivo en un contexto de cooperación social. Hart Negri dijo que bajo el predominio de la producción inmaterial, la teoría del valor y el análisis de la explotación no pueden ser anclados en un sistema de unidades temporales mesurables. Así, en la medida en que la producción del valor es entendida como producción de lo común, la explotación es aproximación de lo común. Lo común, en pocas palabras, se ha vuelto el lugar del plusvalor. La explotación es la expropiación, parcial o total, del valor producido en común. Las relaciones sociales y las comunicaciones son, por su naturaleza, comunes, y sin embargo el capital busca apoderarse previamente de su parte de su riqueza. Pensamos, por ejemplo, en el beneficio extraído del trabajo afectivo, y lo mismo vale para la producción lingüística de las ideas y los saberes, todo aquello que se hace en común es privatizado. La explotación de grado 2 implica que el trabajo vivo sea explotado por otro trabajo vivo, que es trabajo de mando que se convierte en capital y que se realiza a través de la explotación del conocimiento del trabajo vivo que produce. Ya hemos dicho previamente que el intercambio de trabajo significa intercambio de conocimiento. El intercambio no implica una metamorfosis de trabajo mercantilizado en capital, entendido también como mercancía o capital físico, sino que se trata de una metamorfosis interna al capital, a través de la expropiación o explotación del conocimiento del trabajo vivo. La explotación de grado 2 no sustituye la de grado 1, sino que se le añade. Es un elemento de novedad que nace de las transformaciones del paradigma de acumulación y del paso del trabajo material al trabajo inmaterial. Por ejemplo, en el capitalismo industrial fordista, el conocimiento era expropiado al obrero, trabajo vivo, e incorporado a las máquinas gracias a la propiedad privada de los medios de producción, explotación de grado 1. En el capitalismo cognitivo, el conocimiento como motor de la acumulación es expropiado del trabajo vivo colectivo.
por medio de los derechos de propiedad intelectual, que es explotación de grado 2. En el mismo momento en que la vida ha sido totalmente subsumida en el proceso de acumulación, la explotación es explotación de la vida. Alienación. Existen diferentes definiciones de alienación. Para Hegel es el momento dialéctico en el que la idea se objetiva y se vuelve otra cosa, es decir, naturaleza superada por el espíritu. Para Feuerbach, la alienación es el proceso en el que el hombre se proyecta su propia esencia en la divinidad, sometiéndose a la misma. Para Marx, la alienación indica el proceso que se verifica en el sistema de producción capitalista, por el que el producto del trabajo se pone frente al trabajador como algo extraño. El trabajo, lejos de ser así, la realización del hombre es su negación y su expropiación. El trabajador es alienado por sí mismo, del producto de su trabajo, de la sociedad que venera el dinero y de las instituciones sociales. La alienación en el trabajo obrero asume 4 aspectos fundamentales. 1. El trabajador está alienado respecto del producto, ya que éste no le pertenece, sino que sitúa como potencia dominadora. 2. El trabajador está alienado de su propia actividad, ya que ésta no tiene forma de un trabajo coaccionante, en el que el trabajador es un instrumento en manos de otro. 3. El trabajador está alienado de su propia esencia que es el trabajo libre, creativo, universal, al tiempo que se impone un trabajo forzado, repetitivo, unilateral. 4. El trabajador está alienado respecto de su prójimo, que se identifica como el capitalista. Esto hace que la relación entre obrero y la humanidad sea conflictiva. Por prestación laboral entendemos el modo en el que se utiliza la disponibilidad laboral. Esta puede ser declinada en una función del grado de alienación contenida que implica la separación entre el trabajador y el objeto de su trabajo. Como consecuencia, cuando una separación es máxima, o más bien cuando el objeto del trabajo es completamente expropiado al trabajador, se produce la total alienación. El trabajo completamente manual material se puede lanzar la hipótesis de que el objeto del trabajo es expropiado por entero al trabajador, ya que no existe ninguna implicación motivo vital en la prestación laboral, solo se contempla el puro esfuerzo físico. En el caso del trabajo completamente cognitivo, se puede imaginar una implicación total de la mente y de las emociones del trabajador, en perjuicio de cualquier uso de una parte física del cuerpo. Sin embargo, no todas las actividades cognitivas pueden ser sometidas a procedimientos estandarizados. Si esto vale para los call centers o para actividades editorial de formatado y recogida de datos de investigación y comunicación rutinaria, esto no sirve en muchas actividades cognitivas, en las que requiere y se implementa una participación autónoma y en una implicación emotiva del trabajador. En el trabajo asalariado fordista, estas formas de alienación dependían de la división técnica y función del trabajo, en primer lugar entre el trabajo manual e intelectual. No solo la separación en el trabajador y el objeto del trabajo era máxima, sino también la separación entre el trabajador y su propia actividad. Diferente a la situación en las profesiones intelectuales, que solo eran reconocidas socialmente con una mayor satisfacción para quienes las profesaban, sino que en la división del trabajo desarrollaban una función primaria en la dirección y el control, por ende potencialmente menos alienante. El elemento de la subalternidad y de frustración del trabajo, alienación,
que para el obrero asalariado venía representando en la expropiación de su propio trabajo a causa de la propiedad capitalista de las máquinas, medios de producción. En el capitalismo cognitivo se transfiere a la expropiación de la propia actividad cognitiva por medio de la propiedad intelectual. En el capitalismo cognitivo, la alienación del trabajo se mueve más sobre el plano existencial que sobre el plano económico-material, asumiendo formas de frustración subjetiva. Este actúa en dos niveles. El primero tiene que ver con la psicología de los individuos en el capitalismo cognitivo. Las capacidades intelectuales son hoy dominantes sobre las otras formas del espíritu. Según Simmel, en el contexto metropolitano, la alienación alcanzada su apogeo. La alienación no solo debe ser analizada solamente desde la perspectiva de la producción, a través de la división y parcelación del trabajo que impiden reconocer quiénes ha producido el objeto, sino también desde la perspectiva del consumo. De hecho, la división del trabajo en la sociedad moderna es solamente un aspecto de un proceso de diferenciación más general que separa de la personalidad de los contenidos individuales para colocarlos frente a este como objetos dotados de una determinación y un movimiento independiente. En la realidad actual, este proceso creativo y de cooperación social tiene en la mayor parte de los casos a ser progresivamente expropiados y la estandarización hasta el punto de separar productos digital y mental de su propio ejecutor. Esta separación no es tanto física como mental. En el capitalismo cognitivo, en el que las subjetividades actúan más como contexto de las subjetividades, actúan más como contextos de cooperación, acción social, que de acuerdo con las funciones económicas asignadas a las mismas, en el que el individuo es social en términos económicos. Las relaciones sociales como con el otro tienden a transformarse en la competitividad alienante. El individualismo connatural a la producción cognitiva procede alienación, en la alienación que podemos considerar no solo en un término marxista, como producida en la estructura productiva, sino también y sobre todo por la estructura cultural y antropológica que la acompaña. El segundo aspecto de la alienación en el capitalismo cognitivo tiene que ver con la regulación de las relaciones de trabajo. Solo quienes portan conocimientos tácticos y el consciente de ello puede considerarse fuera de las formas de alienación de la vida, pero solo de forma temporal, o también mientras los conocimientos sigan siendo tácticos. Al analizar el proceso de realización en el capitalismo cognitivo, el uso de comunicaciones en el acto del consumo hasta hace que este sea a todos los efectos un acto de producción, induce en el mismo acto en el proceso de control y su alternatividad mental. Esta dependencia deriva del hecho de que el consumo, en la medida de que no se trata de un simple acto de realización monetaria, sino de un verdadero acto comunicativo y por lo tanto productivo, representan el espejo de los imaginarios colectivos vinculados y preordenados de acuerdo con sus funciones de autocontrol, estandarización de las mentes y control social colectivo. En el capitalismo cognitivo, la alienación existencial y la explotación tienden a ser dos caras de la misma moneda. Subjetividad del trabajo y acto laboral se conjugan en el tiempo de la vida puesta a trabajar. Mi nombre es Andrea Pérez Casiano y bueno, voy a proseguir con el siguiente tema, que es reflexiones acerca de la subjetividad puesta a trabajar. Y bueno, anteriormente ya se había discutido acerca de cómo la paulatina desaparición de los parámetros consolidados ha creado una multiplicidad de sujetos trabajadores caracterizados por sus diferencias más que por una unidad tipológica.
Existen otros niveles en que las condiciones cualitativas son tan similares entre sí que pueden constituir una suerte de categoría laboral de referencia. Estos niveles o círculos concéntricos vienen definidos sobre la base de la intensidad de la división cognitiva e inmaterial del trabajo, o al menos en los países del capitalismo avanzado. Más adelante vamos a analizar algunos elementos comunes relativos a los aspectos cualitativos de la prestación laboral, de modo que se puedan determinar las categorías de mayor importancia. Según la división cognitiva del trabajo, es posible de manera paralela determinar las categorías de la subjetividad del trabajo que vienen reunidas a partir de algunos requisitos comunes. Esto no se trata más de seguir el método de Marx, que es indagar en la producción de la subjetividad. Y bueno, se preguntarán qué es la subjetividad, y según Marx, la subjetividad es efectivamente el resultado de las prácticas materiales de la producción. En la producción no solo se produce un objeto por parte del sujeto, sino también un sujeto por parte del objeto. La subjetividad, añade Marx, se constituye también en el proceso de antagonismo frente a la explotación y la alineación, una vez que esto ha tomado conciencia de su existencia. Esto de la alineación y la explotación ya se habló anteriormente, y también Marx nos habla de la subjetividad de una manera singular, que más adelante se hablará de una manera plural, que nos llevará a una pluralidad del trabajo que se hace multitud. En este punto, entonces, donde las diferencias de clase tienden a surgir y a configurarse diferentes niveles de subjetividad, si la diferencia entre el hombre y mujer está siempre omnipresente, al diluirse entre las diferencias de la multitud en las del trabajo, no se elevan en diferencias en sí y para sí. Bueno, es útil distinguir entre las categorías del trabajador asalariado autónomo y del trabajador artesano, mientras que la subjetividad del trabajo migrante, eso se va a analizar de una manera individual. Siguiendo con el trabajador asalariado autónomo, en esta primera categoría encierra todas las prestaciones de trabajo subordinado definidas como atípicas. ¿Qué quiere decir esto? Que están caracterizadas por la precariedad salarial y contractual, están sometidas a formas desiguales de contratación individual, sin tutela ni garantías, en las que los individuos están solos frente a las arrogancias patronales, como si fuesen trabajadores autónomos. Los trabajadores con contrato indefinido saben porque lo están experimentando en el pasado o porque lo están viendo constantemente en el presente, que la relación estable de trabajo dependiente puede cesar de un momento a otro en función de las exigencias de la empresa, ya sea a causa de la extrema volatilidad de la producción o de reestructuraciones o de deslocalizaciones productivas. Estos trabajadores son en cierto el producto de la transformación del obrero masa taylorista, que ha sido testigo de la introducción en el ámbito industrial de sistemas flexibles de producción, así como del resultado del proceso de reestructuración industrial y de la difusión de las nuevas tecnologías lingüísticas en las nuevas actividades terciarias, lo que responde a un proceso de mecanización de la comunicación.
Esto se trata de la categoría de trabajadores que en los países más avanzados tiene por un lado a reducirse la mano de obra de los procesos de automatización y por otro presenta la más elevada variabilidad contractual sujeta a las presiones patronales volcadas en la intensificación de la explotación. Como siguiente tema, el trabajador artesano. En esta segunda categoría subjetiva hace referencia a todas las prestaciones laborales fuertemente caracterizadas por actividades cognitivo-relacionales en las que el uso de las cogniciones lingüísticas cerebrales experienciales recuerda a las competencias individuales que los artesanos en los primeros años del siglo pasado debían tener para poder desarrollar su oficio. Se trata de una categoría a medio camino entre las formas de subordinación y las del trabajo autónomo. En esta categoría la independencia del trabajador resulta más marcada que en la de la categoría precedente. Esta independencia se declina esencialmente en un mayor grado de autonomía en la actividad decisional, si bien dentro de un esquema de relaciones o directamente prescriptivas o caracterizadas por la heterodireccionalidad. El grado de formación tiende a ser medio alto y la edad media inferior, la presencia femenina es elevada, sobre todo en las edades juveniles, y el elemento del individualismo está normalmente muy marcado, así como la condición de precariedad. Esta última suele ser experimentada e imaginada como una fase temporal en la que se paga por hacer creer la propia capacidad profesional e entrar en el segmento de trabajo justo. En esta categoría operan intensamente las convenciones dictadas por los imaginarios mediáticos y esto tanto a nivel macrosocial como microsocial. Este resultado es posible solo donde se desarrollan conocimientos tácticos que puedan aumentar la propia capacidad de ser contratados en una realidad caracterizada por la individualización de la contratación. Los conocimientos tácticos son, como hemos visto, patrimonios de unos y solo unos de estos mismos trabajadores pueden tener una carrera exitosa. Por eso, en un contexto de individualización contractual, más que poder contractual, se produce una suerte de competencia a la baja. A nivel micro, los imaginarios son resultados del ambiente de trabajo que la mayor parte de las veces es un ambiente de equipo donde prevalecen las relaciones informales más allá de las sólidas jerarquías establecidas. El ámbito amigable y bombardeado psicológico del trabajo en equipo, el consecuente resultado de esta siempre disponible, a semejanza de lo que ocurre en una estructura familiar, acaba por desarrollar relaciones de dependencia no tanto directas como psicológicas que hacen que sea más difícil mantener la propia autonomía subjetiva. Esta solo puede aparecer en situaciones particulares o extremas en que causan una suerte de brusco despertar, poniendo en evidencia la verdadera estructura jerárquica o de mando que está activa por debajo de la ligera patina de relaciones cooperativas y de amistad que se presenta en la superficie. Y bueno, por último, por mi parte, la subjetividad del trabajo migrante. Tal como hemos visto, el trabajo migrante es una variable cada vez más importante en el mercado de trabajo del capitalismo cognitivo, pues cuanto más cognitivo e inmaterial se vuelve el trabajo, tanto más aumentará el trabajo de cuidados y servil. Cuanto más aumente el trabajo servil y de cuidados, tanto más tendrá a aumentar la fuerza de trabajo migrante. Alrededor de esta
dicotomía se define la subjetividad del trabajo migrante, que debe ser considerada también como a la luz de las diferencias de género. También, tal y como como pudimos observar, el trabajo de cuidados viene desarrollado preferentemente por mujeres, mientras que el trabajo servil, desde que se desarrolla en agricultura y en pequeñas y grandes fábricas manufactureras hasta las actividades terciarias materiales, es mayoritariamente masculino. La condición de no cuidado, que frecuentemente está cruzada en la de no persona, está en la base de la percepción del trabajo y de la subjetividad de la fuerza de trabajo migrante. En muchos países esta situación se ha traducido en el hecho de que los derechos de la ciudadanía dependan de la participación o más o menos coaccionada en el mercado de trabajo. La dependencia económica y el chantaje laboral se ha convertido así en los ejes que definen la subjetividad del trabajo migrante, y es sobre esta base lo que se define la división del trabajo migrante. Por un lado, los hombres, en la medida en que se prescinde del nivel de formación obtenida en el país de origen, son empleados en actividades manuales caracterizadas por metodologías productivas de cuño fordista y o prefordista. Por otro, las mujeres, como se ha visto, son empleadas en trabajos serviles y de cuidados. En ambas situaciones, sin embargo, existen una subjetividad muy fragmentada e individualizada, que tienden a agruparse en función de una base más étnica que laboral. De hecho, en el trabajo migrante, más allá de la relación de trabajo que deriva a la historia personal de cada uno para la obtención del permiso de residencia, se añade una ulterior división fundada sobre la etnia de pertenencia, especialmente en las grandes metropolitanas con mayor presencia de inmigración. Bueno, y eso sería todo por mi parte. Gracias. Conclusiones. Las subjetividades laborales se definen a través de la percepción social e individual del trabajo. Para comprender la dinámica de las subjetividades, es necesario entender las mutaciones de la percepción de la prestación laboral. Podemos decir que en el capitalismo cognitivo se ha definido una nueva condición de dependencia cultural y psíquica de los trabajadores. Esta condición aparece como paradigma de la era de la producción inmaterial. Una de las condiciones de esto es la dependencia cultural y aspectos económicos, ya que es entre estos dos extremos, cultural y subsistencia económica, donde madura la subjetividad del trabajo. Según Berardi, desde el punto de vista cultural y psíquico, la dependencia es más fuerte cuanto más alto es la inversión del deseo en la actividad y en la relación laboral. La tendencia a identificarse psicológicamente con el oficio, a considerar el propio trabajo como una misión vital de la sociedad, el cual nos ha encomendado, o cargar con el éxito o fracaso como algo que va más allá del significado económico. Si en el capitalismo industrial fordista la ética del trabajo era la condición para acceder a los derechos de la ciudadanía a escala nacional, hoy es la ideología de la implicación personal y de la cooperación social la que marca sus contornos, con notables efectos de estrés. No se trata de otra cosa que de la condición existencial de estar totalmente subsumido en el compromiso laboral. El autocontrol sustituye a la disciplina. El trabajador con mayor autonomía no es sinónimo de trabajo creativo, ya que todo está sistematizado y automatizado. Este trabajo es pobre en términos culturales y de capacidad real de autonomía. Los propios conocimientos, sobre todo en el caso de conocimientos estandarizados, son puestos al servicio de un patrón, con modalidades que no se alejan del trabajo asalariado.
incluso del trabajo pre-taylorista, un patrón que no siempre es identificable con una persona de carne y hueso y que no siempre es percibido como tal. En tanto, tiene las características de una sociedad anónima y sus decisiones no son discutibles ni contestables en la medida en que aparecen como el producto de automatismos tecnológicos y o financieros. Cuanto más se investiga y más se afirma, mayor es el vaciamiento cultural y de significado de la prestación laboral. Parece paradójico, pero no lo es. En el mismo momento en el que la comunicación, el lenguaje y el aprendizaje se vuelven contenidos principales del trabajo cognitivo inmaterial, se generaliza la ignorancia, en el sentido de una incapacidad de ser conscientes del propio papel y del propio posicionamiento en el ciclo productivo. Pero a la pobreza cultural que produce la dependencia psicológica se le añade también la precariedad y la flexibilidad del trabajo que produce pobreza económica. La pobreza económica indica el estado de extrema dependencia de exclusión del bienestar, aunque el trabajador se encuentre incluido en los circuitos de la producción social. El trabajo como pobreza absoluta, pobreza no como indigencia, sino como total exclusión de la riqueza material. La producción de riqueza no se funda ya única y exclusivamente en la producción material, sino que se basa cada vez más en elementos de inmaterialidad, esto es, mercancías intangibles, difícilmente medibles y cuantificables, que provienen directamente del uso de las facultades relacionales, afectivas y cerebrales de los seres humanos. La prestación laboral se modifica tanto cuantitativa como cualitativamente en relación con las condiciones de trabajo. Se asiste a un aumento de las horas de trabajo y a menudo a una acumulación de tareas laborales, a la desaparición de la separación entre tiempo de trabajo y tiempo de vida, a una mayor individualización de las relaciones de trabajo. Más allá, la prestación laboral adquiere cada vez más un carácter de inmaterialidad. La actividad relacional de la acumulación y cerebral están siempre presentes y son importantes. A la tradicional división del trabajo por tareas se le añade la división de los saberes y de las competencias, aumentando el grado de subjeción del y de la trabajadora. Los tiempos del proceso productivo. Esta sujeción no se impone ya de forma disciplinaria o por medio de un mando directo. La mayor parte de las veces es introyectada a través de formas de condicionamiento y de control social. De la economía se pasa a la bioeconomía. La explotación aumenta y ya no tiene que ver únicamente con el tiempo de trabajo, sino también y sobre todo con el tiempo de vida. Es más, la distinción entre tiempo de vida y tiempo de trabajo tiende a anularse, así como la separación entre la producción y la reproducción. El trabajo asalariado, en el sentido de trabajo heterodirigido, lejos de reducirse, aumenta y se torna cada vez más subordinado.